Dios nos bendiga, hermanos, a cada uno de nosotros por esta maravillosa oportunidad que Él nos regala de poder escudriñar un poco de su palabra. Gracias al hermano Manuel que hace posible esta plataforma para seguir con el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Gracias a cada uno de los hermanos también que hacen su tiempo para poder estar en esta plataforma. Seamos todos bienvenidos a este nuevo estudio de Lucas, capítulo 13, donde habíamos empezado el viernes pasado, ¿verdad? Eh, donde a Jesús se le presenta un evento a, en cuanto a un evento de que había hecho Pilato de haber matado a unos galileos y de una torre donde mató a 18 personas, donde ellos creen que esas personas, porque les sucede eso, pues son personas más malas y que ellos eran justos. Y Jesús también les presenta la parábola de la higuera estéril, que lo vimos en el versículo 6 a 9, donde Jesús muestra que todos tenían que arrepentirse, todos tenían que cambiar y que tenían que dar fruto para no perecer. Los judíos fueron muy estrictos en cuanto a normas de costumbre. Igual con el diezmo eran muy estrictos. Eh, Podían ellos diezmar de todo, de hasta el grano más pequeños, pero habían olvidado lo más importante de la ley, la misericordia, la bondad, la justicia. Ahora vamos al capítulo 13, versículo 10 en adelante. Vamos a estar viendo un milagro que hace Jesús. Y no es que Jesús cambia de tema, al contrario, con esta parábola Jesús les enseña que ellos no son misericordiosos, de que ellos no están siguiendo la ley como realmente Dios lo desea. Porque demuestran que a ellos no les interesa la misericordia, a ellos no les interesa su prójimo. Nos narra la sanación de una mujer encorvada por 18 años realizada por Jesús en un día sábado. Esta mujer había sido encorvada, tenía un problema de enfermedad, no se podía enderezar, pero esa enfermedad la causaba un espíritu, un demonio, que andaban sueltos en ese momento. Y pues fue realizada en un día sábado. Este evento provoca la indignación del guía de la sinagoga. Pero Jesús defiende su acción aludiendo a la liberación de animales en sábado. Jesús le hace ver la hipocresía, Jesús le hace ver que ellos hacían lo mismo, pero con distinta situación. El pasaje destaca la compasión de Jesús, su autoridad sobre la enfermedad y la liberación espiritual, así como la hipocresía de algunos guías religiosos en su tiempo. La gente se alegra por las maravillas realizadas por Jesús, mientras que los adversarios se avergüenzan de esta situación porque Jesús les hace ver su hipocresía. En Lucas 13, versículo 10, dice, Jesús estaba enseñando en una sinagoga en un día de reposo. Esta lección empieza que Jesús entra a una sinagoga. Recuerden que había sinagoga en muchas ciudades, muchas aldeas. Y Jesús el día sábado siempre buscaba una sinagoga para poder adorar y servir a Dios. Jesús entra a una de ellas. Este es otro de los milagros que se produjo durante un día sábado. El Evangelio de Lucas nos dice, Jesús enseñaba en una de las sinagogas en el sábado. No se nos dice el lugar donde quedaba esta sinagoga. No se nos dice dónde Jesús estaba en ese momento. Se nos presenta el caso en pocas palabras de esta situación. Versículo 11.
Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un demonio, por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Aquí se nos presenta a una mujer que durante 18 años había estado con una enfermedad. Era una enfermedad que no le permitía enderezarse, no le permitía estar recta, estaba encorvada. La enfermedad de la mujer se describe a la mujer como encorvada por 18 años, una condición que le impedía enderezarse por completo. Me imagino la situación que pasaba esta mujer. Imagínese encorvado por 18 años, no poderse enderezar. Imagínese su espalda, los dolores, su columna. Imagínese la burla de las personas, porque eh, la realidad es que las personas cuando ven a alguien que no es normal, pues la gente se burla, los niños se burlan. Imagínese a esta pobre mujer con 18 años recibir burla por donde ella caminaba. La sanación de Jesús. Jesús la llama y la sana, liberándola de su enfermedad. La enfermedad más terrible del ser humano no es la física, sino la espiritual. Muchas veces tenemos mucha compasión y hasta lloramos cuando una persona tiene una enfermedad física terrible. Y está bien, pero hermanos, la enfermedad más terrible del ser humano no es la enfermedad física. No es que alguien tenga un cáncer, no es que alguien padezca de diabetes, no es que alguien esté postrado sin levantarse. Sí es duro y es triste, pero hermano, la enfermedad más terrible del ser humano es la espiritual, es el pecado. En Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La enfermedad física pues nos va a hacer sufrir, claro, el cuerpo físico, pero no nos va a condenar. Pero el pecado nos va a hacer que vayamos a la condenación si no buscamos el remedio, si no buscamos la salvación. El pecado nos va a destruir eternamente. La Biblia nos habla sobre mucho, sobre la libertad de ser libertado. Habla del ser humano antes de conocer a Cristo como Salvador, como alguien que está esclavizado al pecado, está muerto al pecado. Jesucristo nos dice que esta mujer estaba atada por Satanás. Esa enfermedad la ataba para muchas cosas que ella podía hacer. Las escrituras nos dice en Juan capítulo 8 versículo 32. Juan 8:32, Jesús le dijo a sus discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús les dice, bueno, ustedes tienen que conocer la verdad, porque la verdad tiene un resultado positivo, y esa es hacerlo libre. Los judíos no entendían. Ellos decían, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que tenemos que ser libres? Pero Jesús estaba hablando del pecado. Una afirmación general sobre el poder del conocimiento para la libertad espiritual de cada persona. Sin embargo, en el contexto de Juan 8, Jesús se refiere a la verdad de su mensaje y su persona, que libera a quienes creen en él de la esclavitud del pecado, para podernos salvar del dominio del pecado. La verdad de Dios tiene el poder de liberarnos de la esclavitud del pecado, de la atadura de Satanás. Juan, capítulo 8, versículo 36, dice, así que si el Hijo os hace libre, ustedes serán realmente. Y Jesús les está diciendo, le está aclarando que no se está refiriendo a una libertad física, sino a la libertad espiritual, a ser libres del pecado, a ser libres de la atadura de Satanás. Nadie podía ayudar a esta mujer más que Jesús. Ningún doctor podía curar esta enfermedad, ni una operación. Podían hacerle miles de operaciones en su columna y esta mujer no iba a sanar. Podía ir al mejor doctor, podía gastar el dinero que ella quisiera,
podía ir al hospital más avanzado en ese momento, pero nadie le podía ayudar porque no era una enfermedad normal, no era una enfermedad física, sino que era causado por un demonio. De la misma manera, nadie puede ayudarnos con el pecado, más que Jesús. Lamentablemente es así. Nadie, nadie en esta tierra, por muy poderoso, por muy famoso, por muy religioso que sea, nos puede ayudar. El único que nos puede libertar, el único que nos puede dar la libertad es Jesús. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. En Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dice, y al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ve a Jesús y le dice, ahí está el Cordero de Dios. Ahí está el Cordero que va a ser sacrificado para quitar el pecado del mundo. Ahí está la solución. Esta frase es fundamentalmente en el cristianismo porque identifica a Jesús como el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados de la humanidad, siguiendo el simbolismo del Cordero en el Antiguo Testamento. Jesús la llama, Jesús llama a esta mujer. En Lucas, vamos a Lucas 13, versículo 12, dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Jesús ve a esta mujer no va a Jesús, no le pide a Jesús, es Jesús quien la ve y es él el que la llama. Notemos la secuencia, en primer lugar la vio, luego la llamó, de inmediato le anunció la libertad de su enfermedad. Versículo 13, y puso las manos sobre él, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Jesús la llama, Jesús pone su mano sobre ella y al instante, no esperó un día, no esperó una semana, no esperó un mes, no, al instante, esta mujer se enderezó, su columna se enderezó. Después puso sus manos sobre ella y luego ella se endereza y es curada de su enfermedad. Ella fue a la sinagoga, es decir, el lugar donde se suponía que podría escuchar la palabra de Dios, a pesar de las dificultades que sin duda tendría para caminar. Esta mujer no le fue un impedimento su enfermedad. Allí le encontramos. Y yo no creo que sea una casualidad que esta mujer llegó. Creo que era una de las mujeres que siempre estaba ahí, confiando en Dios. Pero fue a la sinagoga y fue bendecida, recibió la bendición de su enfermedad. Nosotros tenemos que buscar primero el reino de Dios. Queremos las bendiciones de Dios. Lamentablemente, dejamos el reino de Dios en segundo lugar. Jesús en Mateo 6, versículo 33, dijo, pero busque primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús expresa que lo primordial, lo primero que cada uno debemos de buscar es el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. ¿A qué se está refiriendo Jesús con las demás cosas? Bueno, el comer, el beber. Pero muchas veces nos preocupamos más por estas cosas que dejamos en segundo plano, en segundo lugar, el reino, la iglesia. Y por eso muchas veces dejamos de reino. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer ese día no hubiera llegado? Hubiera sucedido si esta mujer se hubiera perdido ir ese sábado en la sinagoga, a la sinagoga. Pues posiblemente nunca hubiera sido sanada. Posiblemente nunca hubiera recibido la bendición de poder quedar. Cuando Jesús la vio, ¿qué fue lo que vio el Señor Jesús? Él vio a una mujer agobiada con una enfermedad del sistema esquelético muscular. Quizás muchos que la habían visto tantas veces ni se dieron cuenta de que allí estaba ella.
Pero había alguien que en forma especial la vio entre todas las mujeres en la sinagoga. Posiblemente las personas que llegaban ahí ya ni tenían misericordia por ella. Simplemente al principio le ayudaban, pero después ya se cansaron de ayudar. Él la vio en su miseria y su necesidad que ella tenía. Notemos en segundo lugar que la llamó. ¿No es esto acaso lo mismo que espiritualmente sucede en nuestras vidas? ¿Verdad? Jesús nos está llamando. Jesús nos llama en nuestra necesidad. En Mateo 11, versículos 28 y 29, Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús nos llama, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionó esta mujer? Imagínese Jesús llamando a esta mujer, pero esta mujer si hubiera hecho la desatendida al llamado de Jesús. Y se hubiera ido, hubiera dicho, ¿quién es este? Ni lo conozco, y me voy. Si hubiera sanado, no, porque muchas personas no son sanadas de su pecado, porque no vienen a Jesús. Jesús los está llamando. Hermanos que andan fuera, Jesús los está llamando. Vengan a mí, los que están cansados y cargados, yo os haré descansar. Esta frase es una invitación de Jesús a todos aquellos que se sienten agobiados por las cargas de la vida, ofreciéndoles descanso y alivio, seguridad. Versículo 29. Tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Jesús no promete descanso para nuestro cuerpo físico, no, porque nuestro cuerpo físico, mientras esté en la tierra, va a sufrir por alguna enfermedad, por algún accidente. Vamos a sufrir, el cuerpo va a sentir, pero nuestra alma va a hallar descanso en Jesús. Va a hallar descanso, va a hallar tranquilidad en Jesús. Por eso podemos nosotros sobrellevar algunas aflicciones que se nos presentan en nuestra vida que otras personas no pueden. ¿Por qué? Porque no han venido a Jesús, no han llegado a los pies de Jesús. Nos invita a tomar el yugo de Jesús, lo que significa someterse a su enseñanza y aprender de su humildad, prometiéndonos descanso para el alma, tranquilidad. Al aceptar su yugo se deja de lado las cargas pesadas del mundo y se adopta una actitud de mansedumbre y humildad, encontrando alivio en la compañía y comunión de Jesús, en ese acercamiento, en esa comunión con Jesús. Porque vienen tiempos de refrigerio. Cuando venimos a Jesús, nos bautizamos, obedecemos al Evangelio, pues vienen tiempos de refrigerio. En Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Otras versiones dicen, para que a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Cuando venimos a Jesús, nos quitamos el peso del pecado. Nos quitamos los afanes de la vida diaria. Por eso, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Amigos, hoy usted está escuchando la voz del Señor, hermano, usted está escuchando la voz del Señor. No endurezca su corazón. Esta mujer no lo endureció. Esta mujer, cuando oyó esa invitación de Jesús, fue a él y recibió la sanación. En Hebreos, el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, nos advierte sobre la importancia de no endurecer el corazón ante la voz de Dios, utilizando la experiencia del pueblo de Israel en el desierto como ejemplo. Y no es que Dios nos va a hablar audiblemente, Dios nos está hablando a través de su palabra. Hay personas que están esperando que Dios les habla, oír la voz de Dios audiblemente. Eso no va a suceder. Dios nos está hablando todos los días, a cada momento, a través de su palabra. No endurezcamos nuestro corazón. El pasaje insta a los cristianos a no repetir los errores de sus antepasados, quienes a pesar de haber visto las obras de Dios, no confiaron en Él y fueron excluidos del descanso prometido que Dios les había prometido a ellos. ¿Por qué no recibieron el descanso?
porque endurecieron su corazón. Versículo 8 sigue diciendo el escritor, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. No seamos como ellos, nos está diciendo. Miremos ese ejemplo, pero no lo imitemos. Dejémoslo a un lado. No endurezcamos nuestros corazones. Seamos dóciles para escuchar a Dios. La advertencia es no repetir la misma actitud de incredulidad y desobediencia que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo muy desobediente, muy duro de corazón. Igual nosotros no lo seamos. En tercer lugar le habló y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. El término mujer para nosotros sería equivalente a señora, e implica respeto. Ahora le anuncia que es libre de su enfermedad. La bendición de ser curada de esa enfermedad que por 18 años la había atormentado. El Evangelio no nos da detalles. ¿Qué habrá, ¿Qué habrá pensado aquella mujer en su corazón cuando escuchó las palabras de Jesús de Nazaret? ¿Qué haber sentido esta mujer cuando Jesús la llama? ¿Qué pasaría por su mente? ¿Qué emoción sentiría ella o qué duda sentiría ella? Pues la escritura no nos revela. Hasta ese momento nada había pasado, pero aquellas palabras anunciaban libertad de su enfermedad. Quizás esta mujer se preguntó a sí misma, ¿y esto de qué me sirve? Ajá. Cuando Jesús le dice, sé libre, pero no ha pasado nada. Cualquiera podría decir, pero ¿de qué me sirven estas palabras? ¿En qué me pueden ayudar estas palabras? Probablemente muchos en la concurrencia dijeron dentro de sí mismos, ¿y esto de qué le va a servir a esta mujer? Esas palabras de consuelo o de ayuda, en qué pueden beneficiar? Son palabras lindas y nada más. Pero viene el milagro que esta mujer necesitaba. En Lucas, volvamos a Lucas 13, versículo 13, dice, y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. El Señor Jesús puso las manos sobre él. Qué espectáculo más lleno de ternura. Porque muchas veces cuando vemos una persona así, más bien nos alejamos, no queremos acercarnos. Pero Jesús la llama. Esta mujer se acerca. Jesús pone sus manos sobre él. Jesucristo puso sus manos sobre él y el milagro se produjo. El Mesías puso las manos sobre muchos enfermos, pero hubo sanidades que se produjeron por sus palabras, sin la mediación del toque personal del Señor Jesucristo. Por eso Jesús no está limitado a hacer un milagro de la misma manera siempre, o hacer siempre lo mismo. Su poder lo muestra de muchas maneras, hablando, tocando, poniendo lodo. Muchos milagros Jesús hizo de diferentes maneras, porque Jesús no está limitado a un acto para ayudar a las personas. Esas manos tienen la delegación total de autoridad de su Padre. En Juan, capítulo 13, versículo 3 dice, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvió. Enfatiza la singularidad de la experiencia de Jesús al ser el único que ha venido del cielo, que puede hablar con autoridad sobre asuntos celestiales como el nuevo nacimiento y ayudar a cada persona que necesitaba ser libertada de la atadura de Satanás. La actitud de esta mujer glorificaba a Dios en señal de agradecimiento. Esta mujer, después de recibir este milagro, dice que ella glorificaba a Dios, alababa a Dios. No se fue sin ser agradecido. ¿Cuántos somos agradecidos con Dios? ¿Cuántos realmente somos agradecidos con Dios? Y no solamente decir, Señor, te agradezco. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia.
Dios nos ha trasladado un reino que es indestructible, un reino que ha permanecido más de 2000 años y seguirá en pie hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a traerlo y entregárselo a su Padre. Pero, hermanos, estamos siendo agradecidos. No decirle a Dios, ah, gracias a Dios, no. Lo demostramos cómo cuando ofrecemos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Cuando estamos buscando el reino y su justicia. Cuando estamos haciendo su voluntad. A diferencia de los reinos terrenales que son temporales y pueden ser removidos, el reino que Dios ofrece a través de Jesucristo es eterno e inmutable. No va a cambiar jamás. Por lo tanto, debemos responder con gratitud, sirviendo a Dios con reverencia y temor siempre. Debemos ser agradecidos siempre. La Biblia, ¿no?, está lleno de muchos versículos que nos enseñan que debemos de ser agradecidos. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Todo lo que hagamos, porque todo depende de Dios. Nada depende de nosotros. Debemos de ser agradecidos con Él. En esencia, este versículo nos llama a vivir y actuar de manera que reflejemos la fe cristiana en todas las áreas de nuestra vida, con todo agradecimiento siempre a Dios, reconociendo a Jesús como la fuente de nuestra guía y gratitud. Debemos siempre dar gracias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Este versículo es una exhortación a la gratitud constante, incluso en medio de circunstancias difíciles, como parte de la voluntad de Dios para los cristianos en Cristo siempre. Nunca seamos mal agradecidos. Eso no es de Dios. No seamos como los 9 leprosos a los cuales Jesús sanó. En Lucas 17, versículos 16 y al 18. Encontramos a 10 leprosos que fueron curados. En el versículo 16, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dijo, gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios y los otros 9 dónde están? Jesús está enseñando la falta de gratitud de los otros 9 y usa esta situación para enseñar sobre la importancia de la gratitud y el reconocimiento de la obra de Dios en nuestras vidas. Versículo 18. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. El versículo destaca la ingratitud de los 9 y la gratitud del samaritano, resaltando la importancia de reconocer y agradecer las bendiciones recibidas de parte de Dios. ¿En cuál grupo estamos? Espero que no estemos entre los dos. Espero que estemos entre ese samaritano y esta mujer que glorificaba y agradecía a Dios. La reacción hipócrita del oficial de la sinagoga. En Lucas, vemos a Lucas 13, versículo 14 al 17, vamos a ver que Jesús sana a esta mujer. Esta mujer está agradecida con Dios, pero la reacción del oficial. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la mujer, 6 días en los cuales se debe trabajar, vengan pues en esos días, sean sanados y no en día de reposo. Se narra la reacción del jefe de la sinagoga después de que Jesús sanó a una mujer en día sábado. El jefe de la sinagoga se indignó porque Jesús realizó la curación en el día de reposo. En vez de este hombre estar contento, estar feliz por amor al prójimo que ha sido sanado y que ha sido libertado, este hombre no tiene misericordia. Está indignado. La reacción del guía religioso expone cómo las tradiciones humanas pueden impedirnos ver el propósito verdadero de las leyes divinas, de los mandamientos de Dios, porque muchas veces las costumbres y las tradiciones humanas opacan lo que realmente son los mandamientos de Dios. Jesús le recordó que el día de reposo no estaba destinado a ser una carga, sino un tiempo de restauración, un tiempo de meditación.
un tiempo de reposo para cada uno. Lamentablemente, muchas veces condenamos lo que nosotros posiblemente estemos haciendo. Muchas veces es fácil condenar a otros, pero posiblemente nosotros estemos haciendo lo mismo. Por eso Jesús condenó esto. En Mateo, capítulo 1, perdón, Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 5, Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados. Versículo 2, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Versículo 3 sigue diciendo Jesús, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Versículo 5. Hipócrita, saca la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Aquí Jesús no está condenando el juzgar. Debemos de juzgar, pero justamente debemos de estar limpios para poder ayudar. Si tenemos algo, tenemos que quitarlo de nuestra vida para poder ver y ayudar a las demás personas. En Lucas, versículo 13, versículo 15, capítulo 13, versículo 15, dice, entonces el Señor le respondió, hipócrita, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Ahora Jesús es, es muy directo, hermano. Y le dice, eres hipócritas. ¿Acaso tú no haces lo mismo? ¿Acaso tú o todos ustedes van el día de reposo al pesebre y desatan a su buey y lo llevan a beber? Jesús responde defendiendo su acción, señalando incluso que ellos desatan a sus animales para darles de beber en día de reposo. ¿Por qué no los dejan morir? Que no los dejan morir de sed. ¿Qué es más importante? ¿Un animal o una hija de Dios? Versículo 16. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta atadura en el día de reposo? Jesús le hace una pregunta para que conteste y si es honesto, pues responda con honestidad. Que está haciendo mal al criticar a Jesús, al condenar a Jesús. Esta es hija de Abraham. Este es del pueblo de Israel. Satanás la ha tenido atada por 18 largos años. ¿No debía de ser libertada de esta atadura en el día de reposo? ¿Qué ley estoy violando del día de reposo? Les dice Jesús. ¿No ustedes hacen lo mismo con sus animales? Jesús no solo sana a la mujer, sino que también la llama hija de Abraham, reconociéndolo como parte de su pueblo y heredera de las promesas divinas. Jesús contrasta la supuesta observancia del día sábado con la compasión y la misericordia que debían de tener hacia esta mujer. La liberación de la mujer es un acto de amor y no una violación de la ley del día de hoy. Jesús no está violando ninguna ley del día de hoy. Jesús utiliza este incidente para enseñar que la verdadera observancia del sábado no consiste en las rígidas legalidades, sino en el amor, la misericordia hacia los demás, cosa que ellos no tenían, cosa que ellos no practicaban. La reacción del jefe de la sinagoga muestra la hipocresía de algunos guías religiosos que priorizaban las costumbres ante la ley sobre la compasión. Por eso Jesús en Mateo 23, Jesús le dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la mente, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Estas son cosas que deberían de haber hecho sin descuidar. Era muy estricto
en las hortalizas más pequeñas, diezmaban y pedían al pueblo que diezmara y estaba bien, pero descuidaban los preceptos más importantes, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y aquí está un ejemplo de dónde está la misericordia hacia mí. No la tenemos. Jesús critica a los fariseos, escribas y fariseos por su hipocresía, señalando que aunque eran meticulosos en diezmar, incluso las especies más pequeñas, menta, eneldo, comino, descuidaban aspectos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. En resumen, Jesús les reprocha que se enfoquen en lo superficial y lo eterno, mientras descuidaban la esencia de la ley y sus verdaderos propósitos. Y muchas veces pasa lo mismo en nosotros. Nos fijamos más en lo eterno que en lo eterno. Jesús denuncia que los escribas y fariseos actuaban como si fueran muy religiosos y cumplidores de la ley. Pero en realidad estaban más preocupados por la apariencia que por la realidad de sus corazones y acciones. Y muchas veces, hermano, lamentablemente es lo que ha hecho daño a la obra del Señor. Como predicadores nos cuidamos más por la apariencia, pero realmente pues descuidamos otras cosas muy importantes. Por eso le llamó sepulcros blanqueados. En Mateo 23, versículo 27, Jesús les llama. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Fíjese la comparación que Jesús hace con él, porque Jesús conocía sus corazones, Jesús conocía sus intenciones. Si ustedes aparentan ser leales, aparentan ser bondadosos, aparentan ser misericordiosos, pero no, son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, se ven bonitos, pero por dentro, ¿qué hay? Suciedad. Esta comparación significa que aunque por fuera aparecen ser justos y religiosos, por dentro están llenos de hipocresía, maldad y falta de verdadera piedad hacia su prójimo. ¿Cuántos solamente nos fijamos en lo eterno, en lo de afuera? Solamente porque un predicador usa corbata. Lamentablemente, hermano. Porque el predicador usa corbata. Sí, es buen predicador y le vamos a dar el púlpito. Pero si alguien no lleva, entonces no lo dejamos. Porque anda bien vestido, de saco y todo. Habla bonito, es elocuente, tiene mucho conocimiento. Y ahí van muchos hermanos tras estos hermanos. Y lamentablemente son los que muchas veces atraen y dividen y causan problemas. ¿Por qué? Porque muchos hermanos se van por la apariencia, por lo físico. Pero si es un hermano sencillo, pues no le damos mucha importancia. ¿Qué tal si Juan el Bautista estuviera entre nosotros? ¿Lo aceptáramos como el predicador donde somos miembros? ¿Qué tal si Juan el Bautista viviera hoy y pusiera membresía en nosotros? Quisiéramos que él fuera el predicador, así como era Juan. Mateo capítulo 3, versículo 4, fíjese. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. Y su comida era de langosta y miel silvestre. Fíjese cómo era Juan. Su apariencia, nada agradable. Esta descripción enfatiza su estilo de vida sencillo y ascético, alejado de las comodidades materiales, como preparación para su papel como precursor del Mesías. Él venía a preparar el camino de Jesús. Vestía ropa de camello. El pelo de camello era un material áspero y común entre los profetas y ermitaños. Simbolizaba humildad y renuncia a lo mundano. Con un cinturón de cuero alrededor de su cintura. El cinturón de cuero era otra señal de austeridad y contraste con las prendas finas de la época en ese momento. Comía langosta y miel silvestre. Estos alimentos
eran simples y disponibles en el desierto, reforzando su estilo de vida austero y su conexión con la naturaleza. Vemos a un Juan sencillo, no en comodidad, pero hizo un gran trabajo. ¿Qué tal si hubiera sido la hija de este oficial de la sinagoga, o un familiar, o él mismo el que estuviera enfermo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un familiar el que tenía esta enfermedad, o la hija de él, o él mismo tuviera esta enfermedad? ¿Hubiera hecho lo mismo? ¿Hubiera reaccionado de la misma manera? Difícilmente, pero como no era misericordioso, por eso está actuando de esta manera. Hubo dos reacciones. Lucas 13, versículo 17. Al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hubieron dos reacciones. Aquellos que le querían criticar, aquellos que le querían condenar, se fueron avergonzados, porque Jesús los sacó a luz. Jesús los desnudó frente a la multitud, pero la multitud se regocijaba de las maravillas. Nos describe la reacción de la gente ante la curación de Jesús a una mujer encorvada en día sábado. Mientras el jefe de la sinagoga se indignaba por la transgresión, según él, del día de reposo. La multitud se alegraba por las obras maravillosas de Jesús. ¿En cuál de los dos grupos estamos? Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Es nuestra responsabilidad delante de Dios cómo estemos manejando la palabra de Dios, si a nuestra conveniencia o como Dios realmente lo ve. En el juicio va a ser de acuerdo a la palabra de Dios, no a lo que yo creía, no a lo que yo pensaba, sino a la palabra de Dios. Conclusión. En esta historia encontramos a una mujer encorvada por 18 largos años. Jesús la sanó, ya que Jesús era el único que le podía sanar, que le podía curar, que le podía ayudar. De la misma manera, Jesús es el único que nos puede ayudar con nuestros pecados. Vayamos a Él, acerquémonos a Él, confiemos en Él. La reacción negativa de los guías de la sinagoga fue de condenar, fue de condenar, pero porque eran hipócritas, condenando lo que ellos mismos practicaban con sus animales. Para ellos era más importante un animal que un alma. Pero la reacción positiva de la gente fue glorificar a Dios, alabar y bendecir a Dios. Que Dios nos ayude, hermano, para que nosotros también tengamos esta reacción. Seamos humildes. Cuando Dios nos llama a través de su palabra, acercarnos, como esta mujer se acercó, para recibir la bendición que nadie le podía dar más que nuestro Señor Jesús. Que no seamos hipócritas como estos guías que en ese momento, pues, ellos estaban presentándose como buenos, buenos hacedores de la palabra de Dios, pero que realmente solamente era apariencia. Que Dios nos bendiga.